Buenas tardes, hermanos. Somos la pareja Mario e Iris. Pertenecemos al grupo de oración Reino de Amor, ¿sí? Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes los primeros años de matrimonio, cuyo objetivo es afianzar la vida espiritual de los esposos en la iglesia. Y como todo tema, está basado en Tobías 8, 4 al 5. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo: levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder y quedar a salvo. Sí, hermanos. O sea, Tobías nos enseña y nos hace ver de que debemos de orar en pareja, debemos de orar en familia, ¿no? Para que el Señor pueda escuchar nuestras súplicas, nuestros lamentos. Si nosotros no lo expresamos lo que necesitamos, va a ser difícil. A pesar de que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, Él espera que nosotros, o sea, le pidamos qué es lo que estamos necesitando. Y Él va a ver, o sea, que si eso que nosotros le pedimos va a servir para que podamos construir nuestra salvación. ¿Cómo construir una base espiritual para nuestro matrimonio? Para poderla construir necesitamos primero... El plan de Dios es formar parte de la familia de Dios, ¿sí? Y es que ambos cónyuges lo deben de conocer. No solamente él o no solamente ella, sino ambos cónyuges deberían de aprender a conocer al Señor, de tal manera que puedan hacer oración juntos, ¿no? Claro, formar parte de la familia de Dios no significa que solamente yo voy a ser parte de la familia de Dios. O sea, que yo me voy a salvar, sino Dios quiere que ambos cónyuges lo conozcan a Él en forma personal, ¿no? Algunos creen a veces que porque van a misa, porque llevan una vida correcta o religiosa, porque yo pertenezco a mi grupo de oración, porque yo voy a mi grupo de oración, porque yo oro los días de mi asamblea, ¿no? Somos parte de la familia de Dios. Dios quiere que toda la familia sea parte de Él. Dejar que Cristo controle por completo nuestras vidas, o sea, implica que sea Él el centro de nuestras vidas. Miren, si Dios está al centro de nuestras vidas, va a ser difícil que nosotros, o sea, que no reconozcamos esa redención que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, ese sacrificio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces nos va a ser difícil, o sea, cometer un pecado, porque no nos va a gustar estar lejos de Dios, de aquel que tanto nos ama. Cuando nosotros, o sea, dejamos a Cristo manejar nuestra vida, regresamos a ese inicio, cuando tuvimos ese encuentro personal con Él, y Él vino en nuestra ayuda. Él vio nuestro clamor, escuchó nuestras súplicas y vino a ayudarnos. Y sentimos que Cristo tomaba el control de nuestra vida, porque nuestra vida era ingobernable, nuestra vida era una vida que se había escapado de nuestro control. Sufríamos demasiado. Cada uno de nosotros conoce esa historia, cada uno tiene su propia historia y sabe cómo Cristo vino y cómo cambió nuestras vidas, porque lo dejamos actuar, dejamos que Él sea el Dios de nuestra vida. Dejar al Espíritu Santo guiar y fortalecer nuestro matrimonio es escuchar a través de este Espíritu que Él nos ha prometido, o sea, las cosas que Dios quiere de nosotros, cuál es el plan que tiene para nosotros como cónyuges, como familia. Dejar que el Espíritu Santo guíe y fortalezca nuestro matrimonio es dejar que el Espíritu pueda hacer esas obras en nosotros tan grandes como como Jesús nos lo prometió. Me voy para dejarles el Espíritu, para que puedan hacer cosas mayores incluso a las que yo he hecho. O sea, miren la fortaleza que nos puede dar el Espíritu en este tiempo de pandemia, este tiempo que estamos tan golpeados, donde necesitamos fortalecernos porque hemos perdido a un familiar, porque hemos perdido trabajo, porque nuestra salud se ha resquebrajado. Es un tiempo donde necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos anime, nos levante, nos dé esperanzas. Y eso lo vamos a encontrar siempre y cuando nos dejemos guiar por Él.
¿Cómo crecer en esta intimidad espiritual en el matrimonio? Orando juntos. En Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Siempre es muy bueno de la pareja, o si es posible en familia, ¿no? Si son pequeños, tú los puedes guiar, tú los puedes manejar, pero si ya tienes una persona, un hijo que sea mucho mayor de edad, ya es muy difícil, pero si te va a ver a ti orando con tu pareja, lo vas a invitar a que él también lo haga, ¿sí? Nosotros con Mario oramos juntos. Estamos orando el Señor de la Misericordia a las 3 de la tarde, a las 6, 7 de la tarde oramos el rosario, porque sentimos esa necesidad de orar, sentimos esa necesidad de sentir la protección del Señor. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? A través de la oración. La pregunta es, ¿conoces lo mucho que tu pareja necesita tus oraciones para afrontar sus retos confiando en el Señor? Muchas veces nosotros decimos, no, pero a él no le interesa, cada vez que yo me pongo a orar, él se pasa de largo, cuando yo me pongo a orar, él se pone a ver la televisión, cuando me pongo a orar, él se pone a hacer otras actividades, pero tú no sabes realmente cuánto él necesita de Dios. Si tú le dejaras algún mensaje en el velador, en la mesa, en el baño, en algún momento sentirías que él te diría, tú no sabes que esa palabra que tú me pusiste, que ese mensaje que me diste, no sabes cuánto me ayudó, porque cuando salí de casa tuve este problema, porque llegué al trabajo y tuve una discusión muy fuerte con mi jefe, y no sabes cuánto me anima tu palabra, y sentí que estabas a mi lado, sentí como cuando me hablas de Dios, ¿no? Y pude, o sea, superar esa adversidad de ese momento. No sabes cuánto me anima tus palabras, porque cuando voy a hablar con mi jefe, cuando tengo un reto por un trabajo, o sea, no me siento solo, sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, sé que Dios está con nosotros. A veces nosotros necesitamos, o sea, también conocer, o sea, lo mucho que nuestra pareja necesita de Dios. Porque nosotros a veces pensamos de que ellos son autosuficientes, que se sienten tan seguros que en su vida Dios no está, pero en los momentos de salud o en estos momentos que hemos pasado esta pandemia, ¿cuántas de ustedes o cuántos de nosotros no hemos visto a ese hombre que se sentía tan seguro, a esa mujer que se sentía tan segura, o sea, doblar rodillas por temor, por miedo de repente a la enfermedad, por lo que está pasando a su familia, doblar rodillas y clamar a Dios? Entonces, ahora podemos decir que sí sabemos que ellos necesitan, o sea, la presencia de Dios para afrontar cualquier adversidad de la vida. Así es, hermanos, porque fíjense, ellos salen a trabajar y uno es la que se queda en casa. Entonces uno va orando por ellos para que el Señor los proteja, para que no vayan a coger la enfermedad, ese virus, ¿no? O porque le vaya mejor en los trabajos, para que puedan vender mejor. Bueno, infinidad de cosas en que uno se doblega ante el Señor y le pide para que les vaya mejor, ¿no? Miren, hay muchas tentaciones en el mundo. Hoy en día, o sea, a los jóvenes mismos, ¿no? Hay diferentes tentaciones. Hoy día hay trabajos disfrazados que están al margen de la ley. Hay convocatorias para señoritas, para trabajos, donde, o sea, es una fachada. Detrás de ello a veces hay una prostitución clandestina, un tráfico de blancas, como se llama, de mujeres o de niños. Hay también ventas de droga. Hay tantos trabajos disfrazados que pueden los chicos participar Y y pueden sin caer. darse cuenta caen. Como lo que hemos visto hace poco, por ejemplo, estos trabajos de discotecas, donde, o sea, están al margen de la ley, donde suceden accidentes como los que hemos visto, ¿no? Entonces, hay tantos riesgos, hay tantas tentaciones de los amigos que vamos acá, ellos salen de la casa, no te dicen a dónde van, de repente voy a visitar a mi amigo, voy a visitar a mi compañero, de lejos, no voy a estar cerca a él, pero tú no sabes si están yéndose de repente a una discoteca o
a estas concentraciones, estas convocatorias que están haciendo ahora en casa de estos famosos cantantes o DJ, donde tú no sabes ahí qué se distribuye, aparte del alcohol, también muchas veces se distribuye droga. Entonces nosotros tenemos que orar mucho por esos riesgos, esas tentaciones, para que cuando ellos estén a punto de cometer, dar ese paso equivocado, sientan la presencia de Dios. Así es. Estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Qué significa? En Efesios 6 nos dice, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la respuesta a todas nuestras preguntas, a la manera de cómo educar a nuestro hijo, a la manera de cómo comportarnos con nuestra cónyuge. En la palabra de Dios están las promesas que el Señor nos hace, más de 3.600 promesas en las cuales nos indica de que no tenemos que tener miedo, que Él está con nosotros. Es la palabra de Dios la que cada día, como una espada de doble filo, penetra en nuestro corazón y nos sirve para cuestionarnos, para reflexionar qué es lo que tenemos que cambiar. Cuando en la palabra del Señor nos habla de la mejor manera, porque ahí te transmite qué es lo que Él considera que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que mejorar, cómo tienes que aprender a tratar a tu cónyuge. Es en la palabra de Dios donde nosotros, vemos el sufrimiento que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros y cómo ha dado la vida por nosotros. Ahí aprendemos lo que significa ser siervo de Dios. Ahí aprendemos lo que significa la palabra amistad. Ahí aprendemos a amar. En Corintios nos dice de qué manera tenemos que amar. Es la palabra de Dios la que nos va formando, la que nos va haciendo cada vez más justos y nos va edificando, así es. Cultivar una comunicación saludable y profunda. Dice la palabra en Efesios 4:29, que no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar, según la necesidad, y hacer el bien a los que os escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellados para el día de la redención. Toda actitud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Y ahí veo una figurita, dice, nunca me escuchas, estoy harta. Y él le dice, puedes irte a vivir con tu madre. Estas escenas muchas veces se han dado en nuestro hogar. Y no podemos decir que están muy lejanas, porque en este tiempo que hemos tenido que estar juntos, hemos tenido que poner a prueba nuestra comunicación, ¿no es cierto? Hemos tenido que ser tolerantes, hemos tenido que aprender a escuchar, a dialogar, porque antes, ¿qué era nuestra comunicación? Era un monólogo. El hombre llegaba, el esposo llegaba, llegábamos a la casa y nosotros le pedíamos, la comunicación con nuestra esposa era pedirle cuentas sobre todas las tareas que le habíamos dejado o le habíamos encargado al salir. Hiciste los pagos, llevaste al chico al doctor, ¿no? Llamaste a mi hermano, llamaste a mi mamá, ¿no? Pudiste hacer el trámite que te indiqué, ¿no? Entonces, esa comunicación más que todo era un repaso de todas las actividades que le habíamos dejado por hacer, como si fuera nuestra secretaria o nuestra empleada. Pero muchas veces nosotros hemos perdido, el control de nosotros mismos. Y a veces una palabra ha sido más dañina que un golpe. A veces la palabra no ha edificado, sino más bien ha destruido. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Este es el único versículo en la Biblia, el único pasaje donde habla sobre entristecer al Espíritu de Dios. Porque con eso hemos sido sellados para el día de la redención. Ese Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ese templo vivo que figura dentro de nosotros, muchas veces es dañado por nuestras palabras. Toda actitud de ira, cólera, de gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad debe desaparecer de entre nosotros. Debemos entender que no es nuestra hija, no es tu hijo,
nuestro empleado, no es alguien insignificante, es una coheredera de la gracia de Dios. Muchas veces nosotros tratamos a nuestra esposa como empleada, ¿no? Muchas veces nosotros, o sea, queremos hablar de lo que nos importa a nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de lo que queremos nosotros expresar, pero no dejamos que ella exprese lo que ella siente. Muchas veces nuestra comunicación ni siquiera es mirándonos. A veces nuestra comunicación es hablar y estamos viendo la televisión, ¿no? O estamos viendo el celular. El control. El control, así es. Estamos comunicados solamente para ver qué programa o luchar por el control. O estamos hablando o escuchando a nuestra esposa viendo nuestro celular. No le ponemos atención a lo que ella verdaderamente quiere comunicarnos, ¿no? Y como dice, es una coheredera de la gracia de Dios, tan igual que nosotros. Servir en la iglesia juntos. En Gálatas 6, del 9 al 10, nos dice: no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Bueno, esto nosotros sí trabajamos juntos, sí vamos a la iglesia juntos, tratamos de ir a retiros, tratamos de ir a dar temas a las demás zonas juntos, porque eso nos hace bien como persona a cada uno y como pareja. Entonces, siempre que podemos, servimos a la iglesia juntos, porque sentimos de que eso nos edifica también, nos hace crecer como matrimonio, dando testimonio de lo que pasa en nuestras vidas a las demás personas, ¿no? Por eso, esto de servir en la iglesia juntos nos lleva a conocer mejor al Señor. ¿Cuánto tiempo le das al pueblo de Dios? Verdaderamente, o sea, esa es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Porque nosotros muchas veces, o sea, le damos el tiempo que nos sobra. O sea, a veces nosotros queremos servir en la iglesia, servir en nuestra comunidad, pero el tiempo que nos sobra no es el tiempo que nos cuesta. Y el Señor lo que nos pide es lo que nos cuesta. ¿Cuántas veces nos llaman a servir de alguna manera, o sea, en alguna actividad, o de repente la misma iglesia requiere de nuestros servicios, o algún hermano de nosotros, o sea, que está necesitando una palabra en este tiempo? ¿A cuántos hermanos verdaderamente has podido llamar? ¿A cuántos les has preguntado cómo están? ¿A cuántos les has hecho sentir cuánto los extrañas? ¿No? O sea, servir a Dios, o sea, implica servir a la iglesia, y la iglesia somos todos. O sea, no es simplemente, o sea, ir a la misa, dar mi ofrenda y regresar a mi casa. O de lo contrario, o sea, solamente ahora que estamos en casa, que escuchamos la Eucaristía, pero hay tantas maneras de servir a la iglesia. Nosotros conocemos de muchas actividades que está haciendo nuestra iglesia. La parroquia de San Miguel Arcángel tiene unas cuentas donde tú puedes ir y colaborar, y a través de esa colaboración puedes ayudar en ese comedor que está dando almuerzo a muchas personas necesitadas. Y hay muchas maneras, o sea, hay ¿cómo se llama? Jornadas que se hacen, por ejemplo, respira Mazamari, respira Moyobamba, respira Loreto, ¿no? Hay muchos sitios donde requieren de nuestro servicio hoy en día. Y como les digo, no solamente económico, sino también, o sea, tenemos esa manera de poder servir llamando a nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros, o sea, hemos llamado a los hermanos que están delicados de salud? Y los podemos ayudar, Este es un tiempo donde nosotros tenemos que ser solidarios y caritativos. Miren, la palabra de Dios nos dice: no quiero sacrificios ni holocaustos, sino caridad para con tus hermanos. Y la palabra nos dice hoy en Gálatas: no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos, ¿no? O sea, el Señor sabe en qué tiempo vamos a necesitar, y en ese tiempo van a responder también nuestros hermanos por nosotros. Por eso, no le des lo que te sobra,
dale lo que te cuesta a estos hermanos, llamándolos, preguntando cómo están. Practicar el discipulado juntos. ¿Qué significa practicar este discipulado juntos? Dice en Efesios 4:11, dice, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Miren, ¿qué es practicar este discipulado? Iris sabe muy bien, porque con ella hemos caminado. Vamos primero a explicarles, a manifestarles, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos en este discipulado? Y seguimos todavía. Estamos en nuestro grupo de oración ya casi cerca de 23 años, ¿no? Este año. Y en todos estos años hemos caminado juntos, como decía Iris, a muchas comunidades. Pero también hemos, formado muchos grupos. Hemos formado grupos en Pamplona, en Ventanilla, en Pueblo Libre, que fue lo más cerca que nos tocó, pero después el Señor nos pidió que vayamos hasta la Avenida Perú, hemos ido Hemos ido hasta Atalaya, imagínense, ¿no? Y ustedes han oído hablar de Atalaya. Atalaya es una de las comunidades en Nopoqui, la Universidad de Nopoqui, allá en la selva, donde estaba el padre Pepe de la comunidad de la fraternidad Jesús Vive, ¿no? Fuimos hasta allá. E incluso ahí hemos ido cerca de 9 horas de ida y 10 horas de regreso por río, en lancha, ¿no? Y hemos llegado, incluso a raíz de eso, Iris estuvo muy mal, el año pasado estuvo con malaria, ¿no? Principio de malaria, y tuvo todo un año muy, muy difícil, porque la verdad que nosotros siempre que viajábamos a la selva nunca nos habíamos percatado de vacunarnos. Y en esta oportunidad, pues, nos internamos no solamente en el mismo Atalaya, sino en las comunidades hacia adentro, llevando la palabra del Señor, ¿no? Y como le digo, no en condiciones, cómodas, eran las condiciones difíciles, pero Dios quería, de alguna manera nos había puesto en nuestro corazón. No solamente a Iris y a mí, pudimos ser cerca de 10 hermanos que fuimos, muchos en pareja, pudimos llevar este mensaje. Y no solamente hemos ido a Atalaya, hemos estado en Mazamari, en Chiclayo, en Ica, en diferentes, en la selva, por ejemplo, en Nueva Cajamarca, ¿no? Hemos también ido a Huaraz, pero no solamente ha sido en este tiempo en el cual he podido ser presencial, todavía ahora siendo virtual, seguimos llevando ese discipulado, ¿no? Hemos hecho hace 2 semanas atrás, la jornada virtual de Enciende el Amor 2020, ¿no? En la cual con Iris, estamos a cargo de la presidencia de este comité, de esta red de comunidades matrimoniales. Y mire, y seguimos ahora porque hemos iniciado también, con la zona 9, una jornada para familia, y posteriormente en la diócesis de Lima. No es con esto para poder decir, uy, cuánto los hermanos hacen, no, sino que este tiempo en el que Dios te ha llamado para que puedas mostrarle a tu familia, para que puedas mostrarle a tus amigos, a tus hermanos, la bondad, el amor de Dios, este es un tiempo en el cual tú tienes que responderle al Señor. Para esto fuiste preparado, para estos tiempos de dificultades. No hemos sido preparados en nuestro grupo de oración para estar yendo todos los viernes, los jueves o los lunes a orar, no, sino que para que en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos difíciles, tú salgas y le lleves una palabra de aliento a tu hermano. Este es un tiempo en el cual tú tienes que levantar a muchos. Tú en tu familia ahora eres ese bastión, tú eres esa fortaleza, que ellos, encuentren en ti, a ese Cristo vivo,
reflejes en tu rostro a través de repente una mirada en el Zoom o a través de una videollamada, ese rostro de Jesús que les hace ver que no están solos. Que confían en el Señor. Así es, que confiamos en el Señor. Y miren, o sea, tenemos que entender que también tenemos que tener metas y planes juntos. O sea, en Efesios 14 dice, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta, miren lo que dice el Señor, te dice hoy en día, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿son tus metas? ¿Son tus proyectos? ¿Son los proyectos de Dios? ¿Son los proyectos de tu familia? ¿No? Por eso te dice el Señor que te despiertes, que te levantes, ¿no? Que te levantes, o sea, que no estés, o sea, desanimado, que no te sientas que ya tu vida ya no es igual, que ya no vas a poder tener, cumplir los proyectos que te habías propuesto. Muchos de nosotros hemos tenido en este año muchos proyectos y de repente hasta el próximo año ya habían proyectos hasta del 2021, ¿no? Proyectos no solamente económicos, sino también proyectos familiares, de viajes, de visitas, de familiares que se iban a casar, de celebraciones que íbamos a tener, de los aniversarios que íbamos a celebrar, ¿no? Muchos proyectos, incluso proyectos de nuestros hijos también, ¿no? En sus trabajos, de terminar sus carreras, de poder continuarla. ¿Cuántos de esos proyectos, o sea, se han caído? Pero no significa para que, no, como dice la palabra, nos quedemos dormidos, sino levantémonos. Y nos dice el Señor, levántate de entre los muertos, porque de repente muchos de nosotros ya nos sentimos morir, ya sentimos que ya no vamos a poder levantarnos de esta situación. El reinventarnos no solamente se reinventa el trabajo, se reinventa también las ganas de seguir viviendo y de seguir luchando. Porque nosotros ahora tenemos que ser esa imagen, porque la gente va a decir, ¿cómo tú, que eras de la parroquia, que tenías tanta fe en Dios, ahora te veo decaído, desanimado, apesadumbrado, sin fuerza, sin ganas de vivir? No, nosotros tenemos que mostrar ese rostro de Cristo de esperanza. Tenemos que mostrar, dice, aprovechar más bien el tiempo presente, ¿no? Aprovechar este tiempo, a pesar de que los días sean malos, ¿no? Y no seamos insensatos y comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Son mis proyectos? ¿Son mis proyectos o son los proyectos de Dios verdaderamente? Eso es lo que tenemos que muchas veces nosotros darnos cuenta, ¿no? Muchas veces nos dice el Señor que tenemos que mantenernos siempre en la oración, ¿no? Y nos habla de que debemos de ser fuertes, ¿no? Fuertes, o sea, en la lucha. No debemos desanimarnos. Vamos a nosotros ahora, entonces, a retomar ese amor de ese principio, de ese comienzo. Cuando recién nos conocimos, en nosotros había muchas ilusiones, muchos proyectos, muchas ganas de vivir juntos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? La pregunta es, ¿lo que me atraía de mi pareja cuando recién nos conocimos, me sigue atrayendo hoy? ¿Me sigue atrayendo hoy? ¿Qué cosa ha cambiado? Si yo digo de que Cristo vive en mí, si yo digo de que ya yo he tenido mi encuentro personal con el Señor, entonces se supone que Cristo ha llenado todas las áreas de mi vida. El Espíritu Santo ha venido a sanar todas mis heridas. ¿Qué es lo que entonces ha cambiado? ¿Por qué todavía, o sea, no puedo acercarme a Cristo Jesús, a mi esposo, a mis hijos? ¿Qué es lo que me cuesta? No crean que para nosotros también no es fácil. Tenemos un hijo que también se deprime, se decae, abandona a veces el camino y tenemos que estar ahí, siempre hablándole de Dios, siempre haciéndole ver. Yo cuando salgo con él a trabajar siempre le hago ver lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cómo ha podido Dios, o sea, ayudarme a levantarme después, a revertir la situación tan difícil de mi vida?
Estuvimos separados con Iris mucho tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo sufrimos mucho ambos. Pero cómo Dios vino y restauró nuestro matrimonio. Cómo Dios vino a cambiar, o sea, aquellas cosas que nos hacían tanto daño, aquellos conceptos equivocados que tenía yo, de que primero era mi mamá, ¿no? Segundo era Iris, tercero era Sergio. Cuando primero era Dios, segundo era Iris, tercero era mi hijo y mi mamá era cuarto. Esos pensamientos que tenía yo, tan enraizados en mí, ¿no? Hicieron de que tuviera yo la valentía de hacerle ver a mi mamá que si la felicidad era Iris, pues primero era Dios, segundo era ella, tercero era mi hijo, y ella estaba en cuarto lugar, pero no en el cuarto lugar abandonada ni tampoco marginada, sino siempre a nuestro lado. Y miren, ¿quién fue la que atendió a Iris en los últimos años de vida de mi mamá? Fue Iris. Fue Iris la que atendió a mi mamá en estos últimos tiempos. Fue ella la que me dio la fortaleza necesaria para poder, o sea, superar esa adversidad de la salud de mi mamá. Entonces, vamos a pedirle al Señor ahora, a través de esta oración, que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine. Señor, te damos gracias porque a través de este tema nos has hecho reflexionar, Señor, cuáles son los planes que tú tienes para nosotros. Que no sean, Señor, los planes que nosotros queremos, sino los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos escuchas permanentemente. Sabemos de que tú estás, Señor, pendiente de cada detalle de nuestra vida. Que siempre vienes en nuestro auxilio a través de tu Santo Espíritu, que es nuestra fortaleza. Que tienes, o sea, un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, queremos, Señor, pedirte que penetres en nuestro corazón, porque este corazón está muy dolido, está muy desanimado, está triste y apesadumbrado, Señor, porque sentimos de que las cosas se nos ponen cada día más adversas, pero sabemos de que si tú vienes, Señor, tú a través de los signos de los tiempos nos haces ver cuánto nos amas. Y tú estás ahí con nosotros, Señor, nosotros seremos fuertes, podremos superar cualquier adversidad. Gracias por permitirnos, Señor, o sea, ser esos siervos tuyos. Gracias por habernos llamado, Señor. A pesar de ser indignos, tú, Señor, has venido por cada uno de nosotros. Y has venido de una manera muy personal, porque tú tienes un mensaje muy personal para cada familia. Tú, Señor, quieres que esta familia cada día, Señor, se fortalezca. Tú quieres que nuestra familia cada día, Señor, pueda salir y dar testimonio de la grandeza de tu amor. Y así lo haremos, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, por habernos llamado. A ti sea, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre.